La historia del nazismo suele contarse como una maquinaria de odio dirigida, sobre todo, contra el pueblo judío. Y es cierto, pero en los márgenes de ese mismo horror existieron otras víctimas que la memoria oficial menciona poco, o menciona tarde, como si el silencio también fuera parte del castigo. En las calles del Tercer Reich, la violencia no siempre necesitaba campos de exterminio para existir. A veces bastaba una mirada, un rumor, una ley, una puerta que no se abría, una escuela que ya no te aceptaba, o un médico que decidía sobre tu cuerpo sin preguntarte nada. Lo que acabas de escuchar en el testimonio de Thomas Haus, un alemán sometido a una vasectomía forzosa, nos abre una ventana incómoda. Su crimen era existir siendo afrodescendiente. Para el régimen nazi, eso bastaba para convertirlo en alguien sin derecho a reproducirse, sin derecho a pertenecer y a veces incluso sin derecho a seguir con vida. Durante aquellos años de terror, la población negra en Alemania tuvo que convivir con el odio institucional y social de un país que en la práctica no tenía lugar para ellos. Quédate hasta el final de este video, porque lo que vamos a contar no es solo una lección de historia. Es el retrato de una persecución silenciosa, una violencia que se escondía detrás de palabras como pureza, ciencia y orden, y que aún hoy resulta difícil de escuchar. Y si quieres más historias donde lo oculto se revela con hechos, contexto y memoria, suscríbete ahora a Crimen Oculto y activa las notificaciones para no perderte los próximos episodios. Para entender cómo fue ser afroalemán en tiempos de Hitler, primero hay que retroceder en el tiempo. La discriminación hacia los negros en Alemania no comenzó con el nazismo. Sus raíces son más antiguas y están conectadas con el colonialismo europeo. Entre los siglos XVII y XIX, el imperio alemán se expandió por África, colonizando territorios y sometiendo a poblaciones locales. Para justificar esa dominación, se difundió la idea de que el hombre blanco europeo representaba la civilización y que su destino era guiar al resto del mundo hacia el progreso. En contraste, se presentaba a la población negra como el símbolo de lo salvaje, lo bárbaro, lo inferior. Era una mentira útil, una ideología diseñada para deshumanizar y dominar. Durante la Primera Guerra Mundial, soldados coloniales y tropas reclutadas en territorios africanos participaron en el esfuerzo militar, cumpliendo misiones, patrullajes y operaciones en condiciones extremas. Muchos dieron su vida defendiendo intereses imperiales que jamás les devolverían el mismo respeto. Al terminar la guerra, no recibieron beneficios reales, y peor aún, la desconfianza hacia quienes no tuvieran piel blanca se mantuvo intacta. En la posguerra, la situación de los negros empeoró por un episodio que la propaganda racista convertiría en combustible para el odio. Cuando fuerzas extranjeras ocuparon regiones de Alemania Occidental para controlar recursos y asegurar condiciones políticas, Francia empleó soldados africanos provenientes de sus colonias. Para muchos alemanes, aquello fue interpretado como una humillación. En su visión racista, una raza inferior estaba imponiéndose sobre la raza superior. A partir de ahí, surgió una campaña feroz de propaganda que acusaba a los soldados negros de cometer atrocidades, violar mujeres y propagar enfermedades. El objetivo no era contar la verdad, era sembrar miedo y fabricar una excusa para la segregación. La propaganda de esos años fue directa y cruel. Afiches caricaturizaban a los africanos como bestias violentas, asociándolos con amenazas sexuales y criminales. Y al mismo tiempo, se impulsaron leyes para prohibir uniones entre mujeres alemanas y tropas negras. Sin embargo, las relaciones existieron de todas maneras, algunas por violencia y otras por consentimiento. Como resultado, nacieron cientos de niños mestizos que quedaron atrapados en una zona gris, rechazados por la sociedad blanca y también sin una comunidad amplia que pudiera protegerlos en un país que los marcaba como problema. Ese clima de odio fue aprovechado por Hitler como herramienta política. En su retórica, conectó el racismo con el antisemitismo, difundiendo la idea conspirativa de que judíos y negros formaban parte de un plan para debilitar a la población alemana.
Esa narrativa no buscaba lógica, buscaba enemigos. Y cuando un régimen necesita enemigos, los inventa, los exagera y luego los convierte en leyes. Con la llegada del nacionalsocialismo al poder, la vida de los afroalemanes se volvió aún más difícil. Es importante entender un matiz. Los nazis no tuvieron siempre una política uniforme respecto a la población negra, en parte porque era un grupo numéricamente pequeño en Alemania. La obsesión central del régimen se enfocó en perseguir judíos, gitanos y opositores políticos. Pero eso no significa que los afroalemanes estuvieran a salvo. En líneas generales, las autoridades aplicaron sobre ellos una lógica similar: marginación, prohibiciones, vigilancia y humillación pública. Desde los primeros años del régimen, se les prohibió ocupar cargos en el Estado. Más tarde, con las leyes de Nuremberg, se reforzó la persecución contra matrimonios interraciales y se criminalizaron relaciones sexuales entre blancos y negros. La discriminación estatal se mezcló con agresiones cotidianas en la sociedad civil. Conseguir trabajo se volvió una tarea casi imposible, porque muchos empleadores temían ser señalados como traidores raciales. Ser afroalemán no solo significaba tener menos oportunidades, significaba vivir con la sensación permanente de que cualquier paso en falso podía volverse una sentencia. El desempleo se extendió. Muchos afroalemanes ya no podían pagar alquileres y se vieron obligados a desplazarse de ciudad en ciudad buscando sustento. Cuando conseguían trabajo, a menudo era informal, sin registro, lo que facilitaba abusos y salarios más bajos. Esa precariedad económica no era un accidente, era una consecuencia deliberada de un sistema que buscaba empujar a ciertas personas hacia la invisibilidad. En algunos casos, la humillación se convirtió en espectáculo. Existieron exhibiciones conocidas como shows africanos, donde actores negros eran obligados a vestirse con ropa estereotipada, gritar, bailar y comportarse como primitivos para entretener a un público blanco. En un país que hablaba de ciencia racial, se montaban zoológicos humanos. Era propaganda disfrazada de entretenimiento, una manera de entrenar a la sociedad en la deshumanización. La propaganda oficial también fue insistente en conectar a los afroalemanes con la idea de degeneración. Se difundieron imágenes que atacaban la amistad interracial, presentándola como pérdida del orgullo racial. Ese mensaje caló en parte de la población, normalizando la idea de que los negros debían mantenerse separados, igual que los judíos y los gitanos. El racismo se convirtió en hábito social. Y lo más peligroso del hábito es que deja de parecer violencia. Empieza a parecer orden. La educación fue otro campo de batalla. A mediados de la década de los 30, se introdujo en las escuelas una asignatura centrada en ciencia racial, destinada a enseñar a la juventud cuáles colores de piel eran puros y cuáles impuros. Los niños negros todavía podían asistir a clases durante un tiempo, pero lo hacían bajo condiciones cada vez más crueles. Ser señalado como inferior, convertirse en ejemplo de lo que el régimen decía despreciar, soportar burlas legitimadas por el Estado. Más adelante, se prohibió de forma definitiva que asistieran a las escuelas del Tercer Reich. Para los nazis, educar a un niño negro no tenía sentido, e incluso podía resultar peligroso para su ideología. Y aquí llegamos a una de las partes más inquietantes de esta historia: la eugenesia aplicada sobre cuerpos reales. Los niños mestizos nacidos tras la ocupación y las relaciones con tropas coloniales francesas fueron considerados una amenaza. Muchos estaban llegando a la adolescencia cuando el régimen decidió que no podía permitir su reproducción. La solución fue brutal y burocrática: esterilización forzada. Se crearon comisiones especiales y se colocó al frente a médicos vinculados a la ideología eugenésica, la supuesta mejora de la raza humana mediante intervención hereditaria. A muchos jóvenes se les citaba con excusas médicas. Si se negaban, eran llevados por la fuerza. Lo que para un documento era un trámite, para ellos era una herida de por vida. No era solo una operación.
Era el mensaje de que su sangre debía terminar con ellos. Ya durante la Segunda Guerra Mundial, la crueldad nazi alcanzó niveles todavía más amplios. Aunque el blanco principal del exterminio fueron los judíos, muchos negros también fueron encarcelados y enviados a campos de concentración, donde recibían trato brutal y humillante. Su color de piel se usaba como excusa para deshumanizarlos aún más. En paralelo, prisioneros de guerra negros de otros países, incluidos soldados afroamericanos, fueron tratados peor que sus compañeros blancos. En algunos casos, ni siquiera eran enviados a prisión, eran ejecutados de inmediato. Durante la campaña de Francia, cuando el Tercer Reich ocupó el territorio con rapidez, existieron episodios de ejecuciones sumarias contra soldados negros. Fue violencia racista, convertida en acto de venganza militar. Y aún así, la historia guarda ironías sombrías. Hubo hombres negros que terminaron dentro de formaciones militares relacionadas con el bando alemán, lo cual muestra que el nazismo, cuando le convenía, era capaz de torcer sus propias reglas. La ideología era rígida en el discurso, pero oportunista en la práctica. Cuando el Tercer Reich se derrumbó y la guerra terminó, el movimiento nazi quedó reducido a ruinas políticas. Pero eso no significó que el racismo desapareciera. La discriminación hacia los negros continuó en distintos ámbitos y en distintos países, incluidos los vencedores. Muchas víctimas salieron de esos años con traumas profundos, con una vida marcada por la humillación, el miedo y la pérdida de futuro. El odio no terminó con la caída de Berlín, solo cambió de forma, de escenario, de excusa. Hoy, mirar atrás no es un ejercicio de morbo, es una responsabilidad, porque cuando una sociedad acepta que un grupo humano es menos que otro, la violencia se vuelve posible y luego se vuelve normal. Y cuando algo se vuelve normal, se vuelve repetible. Llegamos al final del video. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Conocías esta parte de la historia, la persecución silenciosa que vivieron los afroalemanes bajo el Tercer Reich? Déjame tu opinión en los comentarios, y si quieres más episodios como este, suscríbete a Crimen Oculto para conocer sucesos históricos que dejaron heridas profundas y verdades que todavía incomodan.